Bueno, creo que lo que este mes Dios nos está animando a entender es el hecho de cuando pensamos en Él y en su palabra y lo que cada uno de nosotros entiende y lo que cada uno de nosotros Él espera que su palabra al leerla nos enseñe. A propósito, hay Biblias acá en físico. Si necesitas una, levanta la mano y alguien se te va a acercar y la puedes leer. Te animamos a que también al servicio traigas tu Biblia. Queremos que usemos la Biblia física para que no nos distraigamos con el celular. Bueno, quiero comenzar esta mañana con una pregunta y es, si usted fuera Dios y se hiciera hombre, ¿qué resaltaría de usted? Hombre o mujer, ¿no? Entonces, la cuestión de esto es que a veces esta pregunta parece como que, ¿no le parece muy prepotente que uno diga que si yo fuera Dios? Entonces, ahí es donde entra que tú necesitas leer tu Biblia. Esa fue la mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Y es la mentira que hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo. Cada vez que tú pecas, tú lo que le estás diciendo a Dios es que tú no le crees a Él y que tú eres mejor que Él. Y que tu palabra o lo que tú crees está por encima de Dios. Entonces vuelvo y te pregunto, si tú fueras Dios y vinieras a este mundo, ¿cómo serías? Entonces yo lo voy a hacer por mí. De pronto te puedes identificar con cosas, pero yo creo que si yo fuera Dios, lo primero que resaltaría en mí, creo, sería el orgullo, ¿cierto? Y el orgullo es, usted no sabe con quién está hablando. Está hablando es con Dios, ¿no? Ok, eso sería lo primero. Y lo segundo, yo creo que obviamente si resalta mi orgullo, pues va a resaltar mi autoritarismo. Y es, ¿quién se cree usted para cuestionar o poner en duda lo que yo estoy diciendo o lo que le estoy mandando? Paréntesis, eso suena mucho a los papás, ¿cierto? Ya vamos entendiendo cositas. ¿A quién nos parecemos cuando somos así? Pero creo que también haría algo si yo fuera Dios, y es que si voy a venir acá, me encargaría que todos los beneficios de ser Dios estén a mi disposición. Es decir, que haya dinero que me cubra los gastos, que haya personas que cubran necesidades que yo tengo, porque pues obviamente es un beneficio para las personas que yo voy a venir como Dios, entonces yo también necesito cubrir eso. Y segundo, o por último, yo también creo que si yo fuera Dios, al que no me guste, lo cambio. No lo elimino, pero lo cambio, ¿cierto? Y si puedo, lo saco de mi vista, pero no voy a, no me desgastaría, ¿cierto? Ahora, piénsalo. ¿Qué tan lejos estarías tú si fueras Dios y estaría yo de todo lo que nosotros conocemos como los dioses de la mitología griega, ¿cierto? Si tú has leído un poquito de los dioses de la mitología griega, o por lo menos has visto alguna película, sabes que esos dioses, los griegos, lo único que resaltaron fue algunas cualidades que tenían, obviamente, los dioses, pero de resto eran apasionados, eran dioses que se caracterizaban porque reaccionaban con ira, con enojo, con celos, se enamoraban de los humanos, o sea, hacían una cantidad de cosas que uno dice, ¿cómo un dios puede hacer eso dentro de la mitología griega y de lo que ellos pensaban? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque si tú fueras Dios y yo fuera Dios, no seríamos muy distintos de esos dioses de los griegos y de los romanos, simplemente tratando de responder a nuestro, digamos, muy viscerales, ¿cierto? Como lo que sentimos acá y con eso funcionamos. Pero quiero que pienses en Jesús. Cuando Jesús pensó, siendo Dios, en tomar nuestro cuerpo y ser uno de nosotros, lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 es que él se humilló haciéndose como uno de nosotros. Y se humilló porque también fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y es simplemente el hecho de lo que entendemos y es,
Lo que hizo él fue venir y tomar nuestro lugar y pagar nuestro pecado. Es decir, si había alguien que merecía morir en la cruz, éramos cada uno de nosotros, porque éramos pecadores. Pero él, que es santo, que es justo, que es inocente, escogió hacerlo porque era la única persona que podía pagar por todos nosotros. Entonces, ¿sí ves la diferencia entre estos dioses muy parecidos a nosotros, muy viscerales, y Jesús marcando una gran diferencia cuando él vino a este mundo a mostrarnos por qué Dios se hizo hombre, pero también a enseñarnos algo muy importante, y es como nuevas criaturas en él, nosotros somos llamados a amar, ¿ok? Entonces, de pronto por tu forma de ser, tú dices, a mí eso me fluye, ¿cierto? Soy solo amor, quiero a todo el mundo me quiere, genial. Pero va más allá un poquito de esa clase de amor en el sentido en que no es algo que a uno le fluye, sobre todo hacia las personas complicadas en la vida de uno. Porque lo que nosotros hacemos es lo que nos dice en la palabra de Dios, es queremos a los que nos caen bien y a los que no nos caen tan bien, pues los evitamos y si podemos, pues los sacamos de cositas para no compartir con ellos. Pero Jesús, al venir acá, hizo todo lo contrario. Él lo que dijo es, yo estoy yendo, ustedes son mis enemigos. Y lo que dice en Juan 3:16 es que Dios nos amó tanto, aún siendo sus enemigos, que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces piénsalo, ¿quién hace eso por su enemigo? ¿O quién aún, si tuviera que morir un papá por un hijo o por una nación, lo haría, entregaría su vida? Ninguno de nosotros lo haría. Pero Dios sí lo hizo. Dios dio a su hijo cuando éramos enemigos de él para enseñarnos qué es el amor. Entonces, quiero que recuerdes esto, por lo menos si lo apuntas, sería muy bueno, porque el amor de Jesús hacia nosotros, y obviamente una vez que lo recibimos, es ese amor que nosotros debemos dar a otras personas. Es como un bote que tiene dos remos, ¿ok? Uno se llama gracia y el otro se llama verdad. Ahora, piénsalo en un bote, solamente le puse en un bote sencillo. Si tú solo tienes un remo, pues cuando tú mueves el remo vas a girar en círculos, es lo que te vas a quedar haciendo. Por eso es que este amor de Dios no es solamente verdad, que ya vamos a ver, pero también es gracia. Y no es solamente gracia, pero también es verdad. Entonces piénsalo. Frente a lo que es el amor de Dios, ¿tú cómo te ves? ¿Tú crees que eres equilibrado en esa gracia y en esa verdad? ¿O tú tiendes a irte más hacia un lado y menos hacia el otro? ¿Y hacia cuál lado tiendes a irte tú? Entonces, cuando lo vemos de esa forma, nos damos cuenta que si vamos a realmente repetir, seguir los pasos de Jesús en amar como Él nos pide que amemos a otras personas, en demostrar el amor de Él hacia otras personas, nosotros debemos entender que hay que tener este equilibrio. Si te das cuenta que este amor no te está diciendo que apela a una serie de características de uno que a veces uno piensa que deben estar ahí. Para amar uno tiene que ser tierno o cariñoso, pero de pronto lo que sucede a veces es que tú has confundido y piensas que el amor de Dios es igual. Y el amor de Dios, claro, tiene toda una forma en que el apóstol Pablo nos dice que también nos sentimos amados y, digamos, protegidos por Él, pero necesitamos también la verdad del amor de Dios. Entonces, quiero que busques, por favor, un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 14. Y piensa cuando lo vamos a leer, porque este es Jesús, Juan 1:14. Si tú has leído este pasaje antes, aquí el apóstol Juan, que es el que escribe, comienza con el Juan 1:1, ¿cierto? Que nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, está hablando de Jesús y está hablando de su deidad, es decir, Él era Dios. Y que se haya hecho humano no quiere decir que dejó de ser Dios. Obviamente es un concepto que para los griegos es como, no, si Dios
deja de ser Dios, entonces es humano y por lo tanto ya no es Dios. Pero eso fue chocante para cuando los griegos escucharon eso. Y saben, hoy en día lo es también para muchas personas. La secta que más cuestiona y que no cree que Jesús es Dios son los testigos de Jehová. Entonces, si a ti te visitan los testigos de Jehová o si tú tienes, bueno, si son familia, pues uno no escoge la familia, pero si tú tienes personas que te dicen, no, tranquilo, es que creemos en lo mismo, hermano, no creo. No, no puedes tener nada en común con alguien que niega que Jesús es Dios. Esa es la base de lo que nosotros creemos. Si Jesús no es Dios, entonces nosotros no creemos en nada. Cualquiera puede venir a enseñarnos cualquier basura. Entonces es importante que tú, que tú entiendas esto y que tú lo tengas claro, que Jesús es Dios. Y mira lo que nos dice Juan en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y mira lo que dice ahí. ¿Lleno de qué? Lleno, rebosante de gracia y amor. Entonces yo quiero aquí preguntarte una cosa, buena pregunta para el grupo pequeño. Este sábado va a ser virtual solo para las mujeres. Pero bueno, ahí tienen ya tienen una pregunta para el grupo pequeño. En Juan 1:14 nosotros leemos que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, piénsalo en ti. Piensa en ti como un vaso que está lleno. Y tú sabes que cuando un vaso está lleno, si un vaso se golpea, salpica, ¿cierto? Entonces quiero que pienses, si tú eres un vaso, cuando tú salpicas, ¿qué sale de ti? No los domingos en la mañana, entre semana, ¿qué sale de ti? ¿De qué estás lleno cuando mueven el vaso y salpica? ¿Qué sale? Buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? Y buena pregunta para todos los días. Todos los días. ¿Está saliendo de mí? ¿Qué está saliendo? Lo que canto el domingo, lo que le creo y lo que le digo a Dios que le creo. Gracia y verdad. Y aquí nos dice en Juan 1:14 que Jesús estaba lleno. Y la palabra ahí es abundante, completo, sobraba lo que él tenía en cuanto a que nos dice que estaba lleno de gracia y verdad. Por eso, lo que Jesús hace es, o aquí en el libro de Juan, cuando él comienza diciendo estaba lleno de gracia y de verdad, es porque lo que está diciendo es, cada vez que leamos de Jesús reaccionando a algo, no olvides, él está lleno de gracia y de verdad. Es decir, está amando a las personas. Y en algunos casos, tú vas a leer ahí en Juan que les dice, ustedes no me aman, porque si ustedes me amaran a mí, serían hijos de Dios, pero ustedes son hijos del diablo. Ahora, ¿qué tan lleno de gracia y verdad puede estar una persona para decirle a alguien que es hijo del diablo? Yo lo he hecho y me ha ido mal, ¿cierto? Porque ¿cómo va a reaccionar la persona? En nuestra cultura, a ti te enseñan desde pequeño que tú simplemente por asistir a un templo los domingos eres hijo de Dios. Y Jesús, ahí comenzando Juan, nos dice que no somos hijos de Dios, somos creación de Dios y podemos llegar a ser hijos de Dios. Por eso es lo que cantamos hoy, que podemos ser adoptados por Él. Pero lo que Jesús demuestra al estar lleno de gracia y de verdad es este concepto que nosotros debemos entender. El amor tiene dos remos, uno se llama gracia y otro verdad. ¿Qué hace la gracia? La gracia salva. Eso es en esencia lo que hace la gracia. Salva. Pero para poder entender de qué necesito ser salvo, por qué voy a ser salvo, cómo voy a ser salvo, de quién voy a ser salvo, quién me va a salvar, pues yo necesito la verdad de Dios, que es la que me libera, ¿cierto? Y ahí es donde yo entiendo, no es solamente amor, amor, amor de una cierta forma, sino entender que tiene que haber un equilibrio entre gracia y verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, tristemente,
tendemos en irnos a uno de los extremos. Nos cuesta mucho el balance entre gracia y verdad. Nos cuesta muchísimo. Porque siempre tendemos a irnos a uno de los dos extremos y dependiendo de con quién sea la persona, el problema y qué tanto estoy o no en contra o a favor o quiero defender. Escogemos uno de los dos lados a irnos, pero casi siempre es lo que hacemos. Entonces, piénsalo de esta forma. Si nos vamos solo a la verdad de Dios, ¿qué hace la verdad de Dios? Nos dice que la verdad de Dios nos libera, ¿cierto? Y es poderosa, porque es la palabra de Dios. Es decir, la verdad del amor de Dios no puede ser lo que yo piense o lo que yo crea o como a mí me parezca, sino que tiene que ser la palabra de Dios. Esta es la verdad, ¿sí? No que tú la cuestiones, y yo creo que he venido haciendo mucho énfasis en esto porque es lo que Satanás siempre va a hacer. Satanás va a poner en duda la palabra de Dios. Y cuando tú dices, pues es que no sé si es real, no sé si es actual, no sé si le han metido mano, no sé, está logrando Satanás convencerte de que no creas la palabra de Dios. Entonces, cuando nos vamos solo al extremo de la verdad, de la palabra de Dios, a los que nos encanta ese extremo, ¿cierto? Me incluyo ahí. Es genial, ¿cierto? Porque uno solamente tiene que decir, pues, lean. O sea, listo, yo le podré caer muy mal, pero pues lea lo que dice acá, no tengo que hacer más. Pero el problema cuando yo puedo ser muy duro con la palabra de Dios es que desconecto como mucho de mi parte emocional, de lo que hoy en día se llama empatía, con respecto a cómo está la otra persona y por qué no puede ver la verdad de la palabra de Dios, por qué le cuesta verlo. Cuando yo soy solo verdad, el problema es que cuando uno es solo verdad, uno tiende a ser muy crítico, ¿cierto? Pero yo diría que más bien uno se vuelve muy criticón. Nada le parece, nada le cuadra, nada le gusta, todo le ve el pero. Y pues yo creo que es importante que entendamos que la verdad de Dios libera, pero la verdad de Dios sin amor es como una lija. ¿Entiendes? Una lija tú la usas sobre una superficie porque tú necesitas quitar algo. Y yo lo digo por mí mismo. Yo sin la gracia de Dios, mostrando solo el amor de Dios con la verdad, puedo ser lija y brocha y todo lo que tú quieras. Pero es entender. Tiene que haber el equilibrio. No puede ser solo la verdad que nos hace libre y que es fundamental, pero necesita ese amor, esa gracia, ¿sí? Porque si no, lo digo por mí, el Dios que yo termino mostrando a las personas es un Dios que es tan intransigente, tan cerrado, tan retrógrado, que uno dice, pero, o sea, ese Dios que enseña a Álvaro, que nos mostró, pues como que difícilmente lo ama a uno. Pero cuando uno solamente es verdad, sin amor, eso es lo que sucede. Ahora, el otro extremo es irnos a pensar que el extremo del amor de Dios es solo gracia. Y está bien, yo creo que es lo que nos sostiene todos los días. Y ya vamos a leer un versículo de eso. Pero creo que el extremo de solo gracia nos lleva a un problema muy, muy complicado, que hoy en día está mucho más de moda, ¿cierto? Y aún gente toma la verdad de la palabra de Dios y lo justifica. Y es la actitud de no juzgues, ¿cierto? ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Por qué crees que puedes juzgar? ¿Por qué juzgas a otras personas? Entonces, cuando uno es solo verdad y es bien lija, el que es solo gracia sale y dice, pero no juzgues. Pero si todos somos pecadores, pero tú quién te crees? Es que los cristianos siempre se creen que son los únicos que tienen la verdad, etcétera, etcétera. Entonces,
yo creo que el problema de solo ser gracia sin verdad es cuando decimos, pero ustedes no dicen que Dios es amor y que Dios ama. Y ahí hay una línea muy delgadita que es cuando nosotros no entendemos el amor de Dios y es el problema de pensar que el amor, así como uno de humano lo hace, es como que es pasar por alto algunas cosas y hacerse loco porque es mi hijo o porque me cae bien o porque con él no he tenido problema. Y nosotros pensamos que Dios debe obrar de esa forma. Como que, no, es que es Álvaro, todo bien. No, no va a funcionar de esa forma. Claro, Dios me ama, pero yo debo saber que ese amor de Dios también viene con su verdad. Entonces, creo que es muy agradable lo que hoy en día, no, es que el amor es solo gracia, es no juzgues, Dios es amor. Y ese mensaje es lo que la gente quiere escuchar allá afuera. Pero el problema es cuando se tergiversa la palabra de Dios y ya no es ven a Jesús porque eres un pecador, sino como que ven y hazle el favor a Jesús de aceptar el regalo que él tiene para ti. Y si a mí me venden ese evangelio, pues yo pienso todo el tiempo que Dios me debe, porque yo le hice un favor a Dios. Yo fui el que vine, yo fui el que lo busqué, yo le hice el favor de recibir. Eso no está acá, es todo lo contrario. Él te busca, Él te perdona, Él te limpia, es Él el que lo hace. Entonces, la gracia sin amor, pues va a ser complicado que salve a una persona. Entonces, hay dos problemas de esto. El primero es la verdad sin gracia es legalismo. Es decir, cuando yo soy una persona que soy solo verdad, solo palabra de Dios, pero no muestro gracia, no doy oportunidades, no trato con misericordia, etcétera, tiendo a ser una persona legalista. ¿Qué es el legalismo? Es, de una u otra forma, todos nosotros lo entendemos cuando vivimos en un país como el nuestro. Tú sabes que hay unas reglas, digamos hay una constitución, ¿cierto? Y mira lo que pasó recientemente para que entiendas, poniéndolo en otra esfera, pero para que entiendas. En algún artículo de nuestra constitución dice que aquí no creemos ni se va a ejecutar a nadie porque no creemos en la pena de muerte. Y que uno de los derechos en Colombia por el que se va a pelear es la vida. Tú vas y buscas eso, eso está en la Constitución, es decir, la ley, la verdad. Eso es lo que el país en el que nosotros vivimos nos dice es, tú eres una persona que está viva, vamos a respetar tu derecho a estar vivo y nadie puede atentar contra tu vida. Así hagas y deshagas, te podrirás en una cárcel, pero no te vamos a matar. Bien. Pero cuando las personas abogan por ese derecho a la vida frente a un bebé que todavía está en el estómago de la mamá, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Eso es un feto. Y por eso, cuando uno tiene hijos, uno se sorprende, o por lo menos yo me sorprendí cuando en el papel decía nacido vivo. Y yo pensé, ah, claro, el que nace muerto, pues nacido muerto. Y ya entendí. Para ellos, ese bebé no ha nacido todavía, por lo tanto no está vivo. Y por lo tanto lo pueden matar a los 6 meses que una mujer está embarazada, si ella quiere. 6 meses. Y cuando uno va y dice, pero espera, ¿y el derecho a la vida? ¿No es que aquí no hay pena de muerte? ¿Qué le dicen a uno? Legalista. Exacto. Entonces, es lo mismo con nosotros, con la palabra de Dios, ¿cierto? Algunos de nosotros somos muy buenos en ser solo verdad. Pero el problema es que esta verdad es tan dura que necesita la gracia. Y entonces ahí está el siguiente problema. El problema es la gracia de Dios sin la verdad de Dios
nos lleva al segundo problema de hoy en día y es el relativismo. ¿Tú conoces personas que cuando tú le preguntas, ¿es blanco o el negro? Te dice, depende. ¿O tú eres esa persona? ¿Todo depende? ¿Frío o caliente? Depende. ¿Café o aguapanela? Depende. ¿De qué? Pero todo el tiempo es este relativismo entre, pues depende, depende, depende. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios sin la verdad de Dios lo vuelve a uno relativista. Es decir, lo que hoy en día tú sales y te dicen es, vas a encontrarte con gente que te va a decir, muy bonito lo que tú crees, muy respetable, pero esa es tu verdad. Hasta ahí. Y entonces tú tienes que respetar que yo tengo otra verdad que de pronto a ti no te cuadra, pero es mi verdad. Y entonces él tiene una verdad, ella tiene otra verdad, él tiene otra verdad, él tiene otra verdad. Y 50 millones de personas que vivimos acá, cada uno tiene su verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Y entonces ahí viene una vez más la contradicción, porque te dicen, no hay verdades absolutas, ¿cierto? Y a eso le falta un pedacito para que lo entiendas, porque tú eso lo escuchas, sí, no, no hay verdades absolutas. Esto no es la verdad absoluta. Es que a usted le lavan el cerebro, pobrecito, pobrecito Esteban y Estefanía. Ahí los volví a sacar. Les lavaron el cerebro desde chiquitos, pobrecitos. Claro, pero entonces cuando te digan que esto no, que no hay verdad absoluta, la forma en que nosotros debemos responder es, ¿y esa es la absoluta verdad? ¿Entiendes? Es la forma de decirle a alguien, eso es como prohibido fijar avisos, pero están fijando un aviso para prohibir que se debe prohibir fijar avisos. Ese es el relativismo en el que vivimos hoy en día. Y hay gente allá afuera que le enseña a nuestros hijos desde pequeños hasta la universidad y luego afuera en un trabajo a ti, que esto es una farsa, esto no es verdad, que Dios es amor, que los pastores son unos vividores y que simplemente te van a manipular y hacer sentir mal para sacarte plata, y que la verdad a esto le han metido mano, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, ¿qué? ¿Quién pone en duda la palabra de Dios? Génesis capítulo 3. Satanás. Con que Dios dijo. Y año 2022, ¿con que Dios dijo? ¿Tú de verdad crees en esa basura? ¿En esa mitología? Pobrecito de ti. Y eso es el relativismo. Pero cuando tú dices, esta es mi verdad, decentemente alguien te va a decir, bueno, es respetable, pero no nos impongas ni nos enseñes a nadie más tu verdad. No la queremos saber. ¿Sabes por qué esta verdad no agrada? Porque cuando se enseña de verdad lo que la palabra de Dios dice, contradice todo el sistema que está allá afuera, ¿cierto? Cosas muy sencillas. Todos nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. Y tú dices, sí, es cierto. Entonces yo te digo, yo quiero que si tú eres papá, si tú has tenido tus hijos desde bebés, ¿no has luchado con enseñarles que realmente dejen de ser tan egoístas? Si tienen hermanos, dejen de pelear. Y con el que están es contigo. Ahora, si tú vas a caer en el error de decir, es que fue en el colegio, fue en el jardín, es que un niño me le enseñó. No, son tus hijos, heredaron tu pecado. ¿Y le vas a creer las mentiras que dice el mundo o le vas a creer lo que dice Dios, que nos dice, no hay justo ni aún uno? Pero yo como papá soy el primero que digo, uy, si este mundo es una porquería, no, pero yo tengo en la casa un par de pecadores, eso es lo que tengo. Bueno, somos 4 realmente. ¿Sí? Pero si yo no soy el primero que entiende esto, el Dios que yo quiero mostrar y que a la gente le encanta es el Dios que nos dice, sí, tranquilo, todos los caminos llevan a Dios, eso no hay problema, yo creo en esta forma, yo creo. Entonces, la gracia de Dios sin la verdad de Dios realmente vuelve la verdad
relativa. Y por eso es el lema de hoy en día, ¿cierto? Haz lo que te hace feliz y no te metas con nadie que le haga daño. Tú tienes derecho a ser feliz, se trata de ti, pero no te metas, no le hagas daño a nadie. Mientras no le hagas daño a nadie, no hay problema. ¿Será tan real? Yo no creo, pero es la verdad que a mucha gente le gusta y si tú no tienes cuidado, es la verdad que tú puedes estar creyendo. Entonces, yo creo que vamos a leer un pasaje para que entendamos que ojalá, y me imagino que tú lo has leído, está Efesios 2, 8 y 9, para que leamos juntos qué es lo que nos dice. Espero que si tú tienes tu Biblia ahí, lo tengas subrayado, porque este pasaje es clave en entender cómo es la salvación. Entonces, la gracia nos salva, pero la verdad de Dios es la que nos libera. Entonces, vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Ok? Entonces tú dices, sí, o sea, fue mi fe. No, no es tu fe. Es fe en lo que Dios dice que le debemos creer. Eso es parte del problema. Tú creces pensando, yo tengo fe, pero ¿en qué? ¿En qué está basada tu fe? ¿En que las cosas tienen que funcionar simplemente porque sí? Eso no es fe. La fe está basada en creerle lo que dice Dios en su palabra y en conocerlo a Él. Entonces nos dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña la gracia? La gracia, lo primero que nos enseña a cada uno de nosotros es el primer mensaje que está contradictorio en este mundo y es, no se trata de ti. Tú vives allá afuera y todo el tiempo te dicen, el importante eres tú, se trata de ti, que tú seas feliz, que tú alcances tus sueños, que tú lo logres. Y llegas a Dios y te dice, no se trata de ti. Porque cuando tú llegas a Dios, nos dice aquí que no hay nada que tú hayas podido hacer para ganar o merecer el amor de Dios. Entonces piénsalo, crecer en un hogar en el que todo el tiempo te dijeron que creían en Dios, ¿te salva? No. Eso no salva, ¿sí? Eso es como, insisto, nacer en un garaje. Entonces, ¿soy carro? No. Pero pareciera que, no, en esta casa somos, y aquí creemos solo en tal, y por eso, o sea, por eso te salva, porque pones ahí un adhesivo que dice eso. No, dice, no es por ninguna obra que yo haya podido hacer. No es porque crecí en un hogar de cristianos, no tienen absolutamente nada que ver. No es por nada que yo pueda hacer, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí entra la pregunta para todos nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios. Piénsalo. Si tú eres salvo por gracia y es un regalo que Dios te da, no porque tú te lo mereces, puedes pensar en una persona que esta semana necesita, no se lo merece, que tú lo trates con gracia o la trates con gracia. Yo sé que puedes pensar en muchas, pero por lo menos en una. Puedes pensar en una persona que necesita ver la gracia de Dios en ti expresada hacia esa persona. Y puede que no sea, yo no estoy diciendo necesariamente que tú le vayas a decir, oye, Dios te ama y yo te amo. No. Pero ¿qué tal orar por esa persona? ¿Se lo merece? No, me hace la vida de cuadritos. Entonces, ora por esa persona. Es lo que puedes hacer. Si hay un corrillo y sale el nombre de esa persona, ¿tú qué deberías hacer? Dependiendo, ¿cierto? Si tienes
posibilidad de decirle a todos ahí, saben que no hablemos mal de la gente y vas a quedar bien, chévere. Pero si tú dices, no hablemos mal de la gente, ay, qué va, amargado, usted qué es, ahora qué le dieron. Entonces tú no hablas mal. Por más que la persona se merezca y tengan la razón de estar hablando mal. ¿Ves? Es decir, eso es la gracia, es cuando tú escoges hacer o no hacer algo, pero con base en que no es porque la persona se lo merece. Cuando la gracia es porque la persona lo merece, deja de ser gracia. Entonces, aquí nos está hablando de la salvación. Si yo puedo hacer algo para merecer la gracia de Dios, ¿es gracia? No. Entonces, o todos estamos en la misma de que fue por gracia y es un regalo inmerecido, o simplemente estoy afuera de ahí diciendo, pero es que yo no soy tan malo. Pero ¿quién no peca? Pero ¿quién esto? Pero ¿quién aquello? Pero ¿quién lo otro? Entonces, cuando tú empiezas con eso, tú no vas a recibir la gracia de Dios en el sentido en que tú estás diciendo, yo puedo hacer algo para recibir la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a los mismos dos problemas que encontramos antes. Esto, hay personas que dicen, cuando realmente uno lo entiende, uno dice, ah, no, listo. Entonces, viene Garavito, viola no sé cuántos niños y ahora en la cárcel, que supuestamente es cristiano, que estudió teología y que Dios ya lo perdonó. Entonces, lindo. Él puede salir y simplemente nadie lo puede tocar y mi hijo, mi hermano, mi primo fue violado por él. Yo no puedo creer que Dios perdone a un tipo como estos. ¿Tú te puedes identificar con eso? Porque lo primero que uno piensa es, él no se lo merece. Entonces piénsalo, si él no se lo merece, porque tú eres el juez, ¿quién sí le puede decir que puede recibir gracia? Dios. O sea que puede que un garabito entienda mejor la gracia de lo que tú y yo la entendemos. Puede ser. Y ojalá eso nos incomode. Porque uno dice, pero es que yo no soy garabito. No, yo tampoco. Pero en potencia, tú y yo lo podemos ser. Y si tú dices, uy, no, tampoco, creo que te falta conocerte un poquito más para que entiendas. Porque si no, lo que tú le estás diciendo a Dios es, ¿sabes qué, Dios? A ti no te tocó tan duro conmigo. Yo no era tan malo. Ah, ok, gracias, Alvarito. O es o no es. Entonces, para que lo entendamos y no digamos, ah, bueno, entonces eso es simplemente el que peca y reza empata. Y ya viene Semana Santa, el que peca y reza empata. Leámoslo en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, para ver qué nos dice ahí. Es el mismo apóstol Pablo que escribió Efesios. Y aquí le escribe a una iglesia que está en Roma y que conocen el estatuto romano, es decir, conocen de leyes. ¿Okay? Eran personas muy inteligentes, muy pilas, muy educados. Y entendieron esto de la gracia y dicen, no, pero entonces, ¿cómo así? O sea, uno dice que nació de nuevo y puede seguir como si nada. Puede seguir emborrachándose, puede seguir siendo infiel, puede seguir robando, puede seguir diciendo mentiras y no pierde la salvación. Entonces mira lo que él dice aquí. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el punto. Si realmente tú sabes que has muerto a tus pecados, que estás vivo en Jesús, entonces tú ya no te vas a deleitar en tus pecados. Es así de sencillo. Y la cuestión de esto es que no deja espacios a áreas grises, ¿ves? Porque si yo me deleitaba en emborracharme y sabía que ese era uno de mis pecados más evidentes, y yo digo, listo, yo
soy una nueva criatura en Jesús, entonces las cosas viejas pasaron, yo ya soy una nueva criatura. ¿Qué hago yo yendo a tomar de nuevo? Ay, pero es un traguito, pero no hay problema, pero es que tú tienes que entender, si eso era un problema para ti, ¿qué haces tú yendo otra vez a revolcarte en el lodo de tu pecado? Y tú lo puedes poner en otras cosas. Si ir a reunirte con personas era terminar en chismes y rajando y hablando de todo el mundo, pues sabes que debes evitar ese espacio, porque es lo que va a pasar. Entonces lo que él nos dice acá es entender que cuando nosotros, como iglesia, somos llamados a liderar, somos llamados a hacerlo con la verdad de Dios, pero también con la gracia de Dios. Es decir, pudiendo extender el hecho de que, mira, esto es pecado, pero Dios da oportunidades. Esto es pecado, pero Jesús nos perdona. Esto es pecado, pero la vida vieja quedó atrás. Esto es pecado, pero vamos para adelante. Esto es pecado, sí hay recaídas, pero Él te perdona, restaura su comunión y vamos. Es decir, es de eso que se trata, de poder avanzar, no quedarte ahí solo con un remo dando vueltas. Entonces, parte de entender el concepto de gracia y verdad es la verdad de la palabra de Dios. Si vamos a ir solamente por los mandamientos, que eran 613 en Levítico, luego 10, y finalmente el Señor Jesús lo resume en 2, tú tienes dos posiciones frente a la verdad. Perdón, voy a ver si es lo que... No era eso. Una es, o tú dices, es muy duro y muy difícil la palabra de Dios y me cuesta entenderlo, o lo entiendo también que no la quiero aceptar. O realmente dices, sabes, yo me quiero sujetar a lo que dice acá y realmente le voy a creer. Pero créanme, siempre que uno llega a este punto es entender de esta forma y es, todos nosotros, de alguna u otra forma, nos venden el humo de la libertad, ¿cierto? Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres libre? Todos nosotros vamos a decir, claro, este es un país libre, ¿cierto? Es un país que tiene derechos y es un país en el que yo puedo hacer lo que se me da la gana. Ahí está el problema. Porque volvemos una vez más a esto. Tú puedes hacer lo que se te da la gana mientras no infrinja la ley, no afecte a otras personas, no haga daño. O sea, con la primera ya está, ya te fregaste. Porque tu libertad no te da el derecho de hacer lo que se te da la gana y de malas que piensan los demás. Y por más que eso es la mentira y el humo que nos quieren vender todo el tiempo, tú puedes decir, yo me voy a comprar un carro, entonces, listo, ya tienes, supongamos, la licencia para manejar. No, ¿cuál licencia? ¿Y el SOAT? No, ¿cuál SOAT? Yo lo voy a manejar como yo quiera, porque es mi carro. Chévere. Y puede que, como le pasa a mucha gente con la moto, con el carro, con la moto, ¿no? El SOAT vencido, la licencia vencida, hasta que los paran en un retén. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché esto, en alguna zona de Colombia, yo decía que el tipo apenas lo pararon en la moto, de alguna forma le prendió candela a la moto. Pero ¿en qué está pensando el tipo? Y yo me acuerdo las primeras veces que yo escuché eso, yo decía, pero ¿por qué queman la moto? O sea, bueno, debe ser que era robada, puede ser. Pero después una de las cosas que salió es, ¿debía la persona tanto en impuestos? Soy libre y tengo que pagar impuestos. Debía la persona, no tenía licencia de conducción y no tenía SOAT. Le salía más barato quemar la moto a que se la lleven allá y la desvalijen y tenerla que ir a sacar. Y el punto de esto es que frente a las normas, frente a la ley, o nosotros vemos que nos cuidan y nos protegen, o tú te vas a salir a decirle a las personas que no estás de acuerdo y que tú eres la ley y que tú le vas a poner la ley a las demás personas. Es eso lo que sucede. ¿Entiendes?
Ese es el problema. Y entonces, cuando uno está criando hijos, ¿cómo quiero, qué clase de ciudadanos quiero que yo sean mis hijos? Quiero yo que sean mis hijos. Y entonces tú dices, no, pero pues normal, o sea, el estudio, eso los va a sacar adelante. Sí, pero mis hijos saben que yo compro a un policía con 50,000 razones, o que yo evado impuestos cuando yo debería pagarlos. A nuestro hijo hace poco le pasó, le llegó una notificación de la DIAN que tenía que declarar, no necesariamente pagar, pero después tuvo que pagar. Y tú tienes dos tipos de personas que le dicen, tranquilo, eso lo solucionamos, o listo, pague. ¿A ti cuál te agrada más? Sí, ese es el punto de esto. El punto es la ley. Cuando tú vas a la palabra de Dios, lees y sabes que aquí hay una cantidad de mandamientos y de leyes que te incomodan, que te molestan, que no te gustan. Y ahí es donde la palabra de Dios tú tienes que entender, o Dios lo hace y Dios ha dado los mandamientos, ¿por qué? Porque es un amargado, porque no tenía nada más que hacer, o porque es el que nos creó y nos conoce tan bien que por eso nos pone esas normas. Entonces, quiero que leamos un pasaje que está en Juan capítulo 14, versículo 6, con respecto a esto de la verdad, ¿cierto? Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y la cuestión de este pasaje es que es muy categórico. Él no dijo, yo puedo ser uno de los caminos que lleva a Dios. Tranquilo, todos los caminos conducen a Dios. ¿Es lo que dice ahí? No, esto es cerrado, o sea, esto es excluyente. Si yo soy el camino, cualquiera de las otras trochas no son el camino. Jesús está diciendo, yo soy el único camino. Y encima de todo dice, yo soy la única verdad. Jesús está diciendo, tranquilo, tú puedes creer lo que tú quieras y tú le puedes enseñar lo que tú quieras. Y uno de papá, yo crecí en una iglesia donde después me enteré, un señor que le enseñaba a las hijas con todo y uno después entiende, que les decía, no, tranquilos, ustedes cuando grandes pueden escoger en qué van a creer. Adivina en qué terminaron creyendo. En su propia verdad. Porque él quería ser un papá muy cool y muy de la moda y no le iban a poner nada a sus hijos. Y Jesús dice, y yo soy la vida, la única vida. Entonces, es decir, soy el único camino, soy la única verdad y soy la vida. Y como si eso fuera poco, para que quede claro para todo el mundo, Jesús dice, nadie llega al Padre sino por nadie. Y tú creces rodeado de una cantidad de mentiras con respecto a Dios. No hay muerto malo, ¿cierto? Se murió. No, oremos unas misas y paguemos para que Dios lo tenga en su santa presencia. Eso suena lindo. Y cuando uno pierde un ser amado, uno quiere que esa sea la verdad, pero cuando tú llegas a la verdad de lo que dice acá, es totalmente contrario. Lo que leemos es que es aquí en vida tomando una decisión. La decisión es, o esto es la palabra de Dios y le creo, o simplemente la cierro y digo, ¿sabes qué? Dios, tú estás equivocado. Yo escojo mi camino, yo escojo qué verdad voy a creer. ¿Y sabes? Yo escojo vivir mi vida como yo quiera porque es mi vida. Y yo veré si llego a Dios. Eso es mi problema. Pero Jesús está diciendo quién es Él. Y mira cómo lo dice luego en Juan 8:32. Si Él es el camino, si Él es la verdad y es la vida, en Juan 8:32, ¿qué nos dice? Que la verdad nos hace libres. Entonces, la verdad es la palabra de Dios y es Jesús. Entonces ya estoy llegando a la conclusión. El amor.
La gracia salva, la verdad libera. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes con esto? Con tal que una persona crea en Jesús y no se sienta juzgado, ¿miramos para otro lado? ¿O no le decimos nada? Para que no se sienta juzgado. Es que ustedes, es que ustedes son muy duros. ¿Cómo le van a decir a una persona que está en fornicación? Pues sí, vive en unión libre, pero tranquilo, ellos van a llegar a un punto a arreglar las cosas. ¿Cuándo? Pues más adelante. Bueno, es lo que dice acá. ¿Ves? Entonces es como, sí, pero pues ellos necesitan de Dios por eso. Si necesitan de Dios, necesitan saber lo que están haciendo. Entonces es eso. Queremos que se salven, pero no queremos que escuchen la verdad porque la verdad muy dura. ¿O qué tal cuando no llamamos pecado a ciertos comportamientos y actitudes? Porque si no, la gente se incomoda. Y si ve, pastor, usted se puso a decir eso el domingo y ya la gente no va a venir más. ¿Y qué quieres que les diga? Y aquí nos ha pasado. Es que usted es muy duro. Ustedes, o sea, se ponen ahí. La gracia los salva, pero la verdad es la que los libera. Tiene que ser de esta forma. O solamente les decimos que Dios los ama muy a pesar de cómo son y tranquilo. Ven a Dios, ven a nuestra iglesia y no hay problema. Sigue en tu vida, sigue haciendo, sigue deshaciendo, sigue haciendo. Dios te ama como eres. A eso le falta mucha verdad. Mucha verdad. Dios te ama como eres, pero no te va a dejar así. Eso es lo que complementa eso. Dios no nos va a dejar ahí. Entonces, la verdad es Jesús y es el único que me puede liberar a mí. Y es su palabra la única que me puede a mí llevar a entender por qué soy libre. Y él dice cosas como que si yo pierdo mi vida, en él la voy a encontrar. Y la verdad de la palabra dice que si yo me humillo, es él el que me va a exaltar. Y la verdad de la palabra de Dios en Filipenses me dice a mí que en vez de preocuparme por todo, yo ore por todo. Y la verdad de la palabra de Dios me dice a mí que cuando yo oro con agradecimiento, él va a hacer que yo tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento y diga, listo, no se ha solucionado el problema, pero siento la paz de Dios. Y eso es lo que hace la verdad de la palabra de Dios, que me dice a mí, no te apoyes en tu propio camino, no te creas que eres el único que sabes todo o que tienes la verdad. Y me dice que Él va a enderezar mis caminos. Entonces, es tan sencillo como esto. Es la gracia es Jesús y nos salva. La verdad es Jesús y nos libera. Y cada vez que nosotros leemos su palabra, que es la verdad, estamos teniendo un encuentro con Él, donde nos está hablando a nosotros y nos quiere liberar de nuestras mentiras. Y el amor es Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Y eso es lo que se trata esto, es entender, para que tú seas una persona que quiere ser solo amor, tú necesitas ser una persona que está llena de gracia, pero también llena de la verdad de Dios. Entonces, 2 Corintios 12:9, ¿qué nos dice? Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder obra mejor en tu debilidad. Gracia, verdad y amor. ¿Cómo nos quiere Dios frente a Él? Viniendo a decirle, tranquilo, yo lo resuelvo a mi manera. No. Él quiere que yo venga y le diga, yo te necesito. Yo me reconozco débil ante ti. Y por eso, si mi gracia, que Él dice, es todo lo que necesitas, Él nos está diciendo, mi amor es todo lo que necesitas. Mi gracia es mi amor hacia ti. ¿Y cuál es ese amor? ¿Cuál es esa gracia? Es Jesús. Y yo creo que aquí es donde tú tienes que juntar todo lo que hemos hablado hoy y es, yo no necesito, ¿qué le estoy diciendo yo a Dios cuando yo le digo que no me siento amado por Él? ¿Tú lo has dicho? ¿O tú lo has escuchado en un grupo pequeño? Y en el momento
yo como facilitador estoy ahí sentado y quedo como, bueno, pues para eso es este espacio y eso, pero ¿por qué no te sientes amado por Dios? Y cuando tú haces, porque Dios me hizo esto, porque Dios permitió esto, porque Dios no respondió a esta oración, porque Dios nos trató así, porque Dios no nos dio esto. Ah, a ti te duele el trato de Dios y por eso piensas que Dios no te ama. Y crees que Dios te debe amar es porque te debe dar cosas y te debe dar lo que tú quieres. Y si Dios no te lo da, tú como un niño berrinchudo dices, pues ya no quiero a Dios y ya siento que Dios no me quiere porque no me dio tal cosa. Y ahí es donde entra esto y nos dice, ok, si tú eres capaz de hacer todo ese, entonces yo te pregunto, ¿tú puedes ir al momento cuando sabes que le dijiste a Jesús que te perdonara tus pecados? Y la persona va a decir, sí, claro. Ok. ¿Y qué hizo Dios? ¿Te perdonó tus pecados? Sí. ¿Te dio vida nueva? Sí. ¿Te da gracia todos los días? Sí. Tú no puedes ver el amor de Dios desde ese momento en todo lo que Él haga en tu vida. Y es el mismo error lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué hace un culicagadito de 2 años diciéndole a uno, no te quiero? Y uno de papá, no me digas eso, por favor. ¿Quién le enseñó eso? Ah, eso fue tal y tal persona, porque no, él ya aprendió a manipularte. Él sabe que con eso tú te pones a llorar, te pones mal. Ahora piénsalo, ¿no es la misma actitud que tú haces con Dios? Ya no te quiero, Dios, porque a mí no me gusta estar en debilidad, a mí no me gusta que tú trates conmigo, a mí no me gusta eso. Entonces yo quiero concluir con lo siguiente. Quiero que pienses, si tú no lo has leído, puedes leerlo, pero en el Nuevo Testamento hay una iglesia que se llama la iglesia de Corinto. Y no es una iglesia referente para nosotros en buen sentido. Es decir, todo lo que tú leas ahí es todo lo que nosotros como iglesia no deberíamos ser. Ahí es donde tú lees que hablaban en lenguas, ahí es donde tú lees que pusieron en disciplina a una persona, ahí es donde tú lees que llegaban a comer y era una locura, una cantidad de cosas mal hechas. Y lo que pasa con la iglesia de Corinto es que era una iglesia carnal. Ahora piensa, una iglesia carnal, ¿qué significa eso? Eso le da la oportunidad a Dios de mostrar que Él es todo lo que necesitamos o hace que una iglesia crea que no necesita de Dios. Entonces, quiero invitarte a ponerte en pie y vamos a terminar con esto. Una iglesia carnal, el apóstol Pablo les dice, ¿saben? Yo no pude hablarles a ustedes como a adultos en Cristo. Yo tuve que hablarle a ustedes como niños en Cristo, porque ustedes son carnales. Y cuando estaba escribiendo, él dice, y aún lo son. Y parte de todo lo que él les escribe, él les dice, su carnalidad se refleja en que ustedes como iglesia, lo que ustedes muestran es envidia, peleas, crítica, y todo eso los tiene divididos. Y cuando tú leas Corintios, vas a ver que ahí decía, había un grupo que decía, nosotros somos de Apolos, que es un tipo que sabe Biblia a lo loco y la explica muy bien. Y otros decían, nosotros somos de Pedro, que es el apóstol que el Señor Jesús. Nosotros somos de Pablo. Y después dice, pero los más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Ahora, eso es una iglesia dividida. Y a raíz de eso, era fácil estar acá y decir, no, los de allá no, ni los de acá menos, y nosotros dentro de una iglesia. Es decir, eso es lo que nosotros podríamos llegar a tener como iglesia cuando nos permitimos el hecho de no remar con la gracia y la verdad, sino solo con uno de los dos. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice,
porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, aquí están ellos diciendo, nosotros, dentro de nosotros hay personas que son mejores o más espirituales. Y el apóstol Pablo los lleva a decir, ¿sabes? Fue por la gracia de Dios que lo han recibido. No es por ustedes. No es porque son más pilos, porque son más inteligentes, porque han estudiado más. Y ahí es donde nosotros como iglesia nos tenemos que identificar. Y es cuando tú te ves como parte del cuerpo de Dios, tú sientes que Dios te da cosas a ti porque tú te lo mereces, porque tú haces algo y eso realmente hace que Dios diga, ah, bueno, a ti sí porque hiciste eso. Es decir, todo esto nos tiene que llevar al punto de entender, es en la medida en que yo comprendo la palabra de Dios, puedo entender que todo lo que es mi vida, solo lo recibo por la gracia de Dios. No hay nada en mí antes de ser una nueva criatura y no hay nada en mí después de ser una nueva criatura en Jesús para poder recibir la gracia de Dios. Y ahí para muchos de nosotros es donde patinamos, porque es como que, mire, es como una transacción, pero yo ya hice esto, entonces Dios tiene que hacer esto. Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué? Es como criar hijos. Si uno no tiene cuidado, uno piensa, no, es que nosotros somos un hogar cristiano, por lo tanto nuestros hijos tienen que ser así. ¿Por qué? ¿Por ósmosis simplemente porque es así? ¿No será que ellos crecen viendo tu ejemplo y simplemente aprenden a que si tú eres un falso el fin de semana, ellos lo van a hacer también? Y después tú crees que no, las cosas tienen que funcionar bien porque Dios es bueno y así es como tiene que funcionar. No, así no va a funcionar. Lo que nos dice aquí es, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes cuando recibiste o recibes de Dios? Es porque ¿quién te crees tú? Y aquí es donde sale más mi verdad que la gracia y es donde ustedes deben entender que es donde me toca tratar de remar con ambos porque si no se quedan como, uy, este man que nos está dando. Pero lo que quiero que comprendan, iglesia, es el que tú eres en Cristo físicamente, físicamente, mentalmente, para un trabajo, para la vida. Y espiritualmente es lo que Dios ha querido hacer contigo. Y cuando tú crees que tú te tienes que comparar con otras personas, y cuando tú crees que tú tienes que, al compararte con otros, de una u otra forma decirle a Dios, es injusto, yo soy el más preparado, ¿y por qué le dieron ese puesto a otra persona? Tienes que recordar que Dios te está diciendo, es mi gracia sobre ti. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Okay? Ese es el punto acá. Entonces, la gracia nos salva, la verdad nos libera. Te pregunto, esta semana, ahorita saliendo, mañana en el trabajo, cuando seas como ese vaso que salpican, ¿qué va a salir de ti? ¿Qué espera Dios que salga esta semana de ti? En la realidad, de tu hogar, de tu trabajo, de tu estudio. Porque si eres una nueva criatura en Cristo, tú deberías ser alguien que está también lleno de gracia y de verdad. Tú también, tú y yo lo podemos estar. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y cuando tenemos una iglesia llena de gracia y de verdad, es impresionante cómo Dios nos puede usar. Entonces quiero que terminemos orando. Vamos a terminar también cantando una canción. Me parece muy importante que le podamos apuntar al hecho de pensar de que vamos a estar llenos esta semana. Y quisiera que cierres tus ojos por concentración. Y si estás en Zoom y eres nuestro invitado y alcanzaste a llegar hasta acá y no te saliste, quiero que pienses, si Dios te está diciendo hoy que no hay nada en ti con lo que tú puedas impresionarlo a Él para ganar el favor de Él, ¿no crees que Dios te trajo hoy a ti
para que le digas, Dios, yo te necesito. Yo necesito saber qué es sentirse perdonado, qué es sentirse amado, qué es sentir que me dan una nueva oportunidad en ti y tener una vida diferente. Y eso es lo que Dios quiere que tú conozcas. Y si eso es lo que tú quieres, nosotros tenemos personas que te pueden explicar. Si estás en Zoom, la persona que te invitó te lo puede explicar. Si no hay nadie, con gusto nos contactas y lo hacemos. Y si estás acá, también nos puedes preguntar al final, oye, yo quiero que alguien me explique. Pero lo que queremos que entiendas es, para poder recibir esta gracia de Dios, hay que ser expuestos a la verdad de Dios. Y esa es la parte donde esto toma todo el balance. ¿Ok? Es poder entender todo ese amor de gracia de Dios, pero balanceado con la verdad de Él. Y para nosotros como iglesia, yo quiero animarte. Yo creo que debes entender a lo que Dios te está llamando hoy como iglesia, y es a encontrar este balance entre gracia y verdad. Entre gracia y verdad. Entre saber que no es lo que tú debes dar por lo que ellos se lo merecen, pero también entender lo que la palabra de Dios te dice, cómo es ese trato que debes dar hacia personas difíciles, si es el caso. Pero que se note que tú eres una persona que cree la verdad, que es Jesús, que lee la verdad, que es Jesús, que anda en la verdad, que es Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias porque es claro que depender de ti, buscar de tu gracia implica hacer a un lado nuestro orgullo. Por eso viniste tú, para mostrarnos que te humillaste hasta la muerte y muerte en la cruz. Por mí y por cada uno de nosotros que ha ido a ti pidiéndote perdón y pidiéndote una oportunidad para poderte conocer y para que nos des una oportunidad de nacer de nuevo en ti y vivir una vida diferente. Y Señor, cada uno de nosotros que está aquí, solamente tú, Espíritu Santo, que nos conoces, sabes realmente que tanto hay verdades de tu palabra que nos cuestan y buscamos más bien la gracia para que sea agradable, y que tanto a veces pensamos que podemos abusar de tu gracia, Señor, y pensar que simplemente podemos pecar y ya, no vamos a perder la salvación. Y Señor, es eso de lo que se trata, es entender que cómo pues, si hemos nacido de nuevo, vamos a regresar a nuestro pecado. Y cada uno de nosotros, Señor, sabe cuál es ese pecado en el que nos deleitamos. Y cada uno de nosotros debe saber que cuando nos deleitamos en ese pecado, le estamos creyendo las mentiras a Satanás y no estamos creyendo tu palabra. Ayúdanos a que esta semana, cuando salpiquemos gracia y verdad. En tu precioso nombre, amén.